forma como una mallita. ¿Ves esta mallita acá? Sí, ¿verdad? Aquí hay una malla. ¿Qué significa? Que esa mallita está reparando. Pero además, ¿qué aprecias? Aquí, glóbulos blancos, glóbulos rojos. Y después uno dice, oye, mire, esa herida que tenía ya se ha cicatrizado. Y de pronto ya no pierde sangre. ¿Eso qué demuestra? Que al activarse el proceso hemostático, se va a generar un equilibrio entre el proceso de la coagulación y anticoagulación para detener ese sangrado. Por lo tanto, se activa dicho mecanismo. Y todo se inicia con la rotura de un vaso. Ahí está. Inmediatamente se lleva a cabo el vasoespasmo, que es la concentración del vaso, contracción del vaso sanguíneo. Por eso, cada vez que uno tiene un sangrado, presiona. Ustedes habrán visto que hay personas que, por ejemplo, están perdiendo gran cantidad de sangre por un corte, una amputación del brazo, por un accidente, que le hacen un torniquete, ¿sí o no? ¿Y el torniquete para qué sirve? Para presionar, ajustar a los vasos sanguíneos para no seguir perdiendo sangre. Inmediatamente se activa el proceso de taponamiento plaquetario de ese vaso dañado. Oye, está roto ese vaso. Ahí hay que repararlo. ¿Eso qué significa? Que las plaquetas juegan un rol muy importante. Ahora entendemos por qué. Si una persona tiene deficiencia plaquetaria, se le tiene que trasplantar, ¿sí o no? No solo hay trasplante de sangre, sino también de plaquetas. Por eso hay donadores también de plaquetas. ¿Y qué ocurre? Se va a llevar a cabo el proceso de agregación y el proceso de adhesión plaquetaria. Ahí está, proceso de agregación y de adhesión plaquetaria. Y luego se activa el mecanismo de la coagulación, en donde participan, por supuesto, los diferentes factores de la coagulación. ¿Sí o no? La protrombina, la trombina, la tromboplastina, el calcio, el fibrinógeno, la fibrina, el plasminógeno, la plasmina, etc. ¿Y eso qué significa? Que ya se está reparando. Y si ya se está reparando, se está sellando. Ahí está, miren, qué interesante. Es así como el maestro de construcción, cuando ve una rajadura, ¿qué hace? Lo parcha, ¿sí o no? ¿Y cómo queda? Oye, igualito como estaba. Algo semejante ocurre en nuestro organismo para que finalmente se lleve a cabo la regeneración, que viene a ser, ¿qué cosa? La cicatrización de ese herida. Pero mejor lo vamos a ver a través de este pequeño video que a continuación voy a compartir. Para ello, por supuesto, los invito a que presten mucha atención. Un acercamiento a la mano de un hombre que sostiene un baguel y usa un cuchillo con la otra mano para partirlo. Se corta el dedo pulgar por accidente. Ahí. Un corte transversal del dedo pulgar muestra pequeñas venas y arterias. Un acercamiento a una arteria muestra la herida del cuchillo. Esta es la manera en la que las plaquetas forman coágulos. Esta pequeña arteria tiene un corte. La imagen se disuelve a un corte de la arteria mostrando el flujo sanguíneo. La sangre que fluye a través de la cortada incluye glóbulos rojos que llevan oxígeno. Se muestran como discos rojos. Plaquetas que provienen de fragmentos de glóbulos blancos. Óvalos blancos de aproximadamente la mitad del tamaño de los discos. Y factores de coagulación que ayudan a la sangre a coagular. Manchas de múltiples colores. La sangre comienza a fluir fuera de la herida. Cuando se daña un vaso sanguíneo, las células sanguíneas y el plasma rebosan el tejido circundante. Las plaquetas se adhieren de inmediato a los bordes de la cortada y liberan químicos para atraer más plaquetas. Las plaquetas se agrupan y se adhieren entre sí en el sitio de la cortada. Eventualmente, se forma un tapón de plaquetas y se detiene el sangrado externo. Por dentro, los factores de coagulación provocan una serie de actividades que incluyen hebras de material de transmisión hemática, llamados fibrina, juntándose entre sí para sellar la parte interna de la herida. Las manchas del factor de coagulación y las hebras en forma de hilo se pegan al tapón de plaquetas. Eventualmente, el vaso sanguíneo sana
y varios días después, el coágulo sanguíneo se disuelve. El corte en la arteria se cierra y el tapón que lo bloquea se disuelve. Listo. ¿Qué nos dice este video? Bien simple, que cuando hay un corte, una pérdida anómala de sangre por la rotura de un vaso, inmediatamente nuestro organismo va a detener ese sangrado a través del mecanismo de la hemostasis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso qué significa? Que si hay rotura de vasos, hay pérdida de sangre, inmediatamente se contrae el vaso, por supuesto, las plaquetas van a taponearla y se sella gracias a la participación ¿de quién? De los factores de la coagulación. En otras palabras, si uno tiene un sangrado, si es de mayor tamaño, ya no podemos presionar. Claro, si tú te cortas con el cuchillo cuando estás cocinando, tú agarras la zona lesionada y lo presionas. ¿Sí o no? Claro, pues, profesor. Uno lo presiona y como por magia, ¿qué ocurre? Más tarde, para el sangrado. ¿Sí o no? Se detiene. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Lo mismo que hemos visto en el video. Participación de plaquetas, células, fibrina, fibrinógeno, etc. Y luego, uy, ya no sangra, ¿ves? Mi dedito. Pero si el corte es más grande, ya no vas a poder usar el dedo. Vas a perder mayor volumen de sangre. Y por supuesto, eso es peligroso. Una persona se puede desangrar, ¿sí o no? Claro. Dependiendo del tamaño, hasta puede el médico cauterizar la herida, ¿no? Una herida enorme. Vamos a suponer, esta chica ha sido encontrada, ¿listo? Totalmente ensangrentada, ha sido violada y ha habido, supongamos, desgarro vaginal, una herida enorme, por lo tanto, por la vagina está eliminando grandes cantidades de sangre. No es la menstruación, por supuesto. Llegan a emergencia al hospital. El médico determina de dónde está saliendo la sangre y ve el tamaño de la herida. Va a tener que pararlo, sí. ¿Cómo? Con medicamentos. ¿Cómo se llaman los medicamentos que paran el sangrado? Hemostáticos o coagulantes. ¿Pero será suficiente? No. Va a tener que cauterizar la herida. Ah, ¿eso qué significa? Va a tener que quemar esa parte de la herida para parar el sangrado. Ah, ya, entonces, en caso de hemorragia, ¿qué fármacos se emplean? Fármacos hemostáticos, también conocidos como coagulantes. Y es lo que a continuación vamos a conocer. Imagínense ustedes, este corte es grande y profundo, ¿sí o no? ¿Será suficiente pararlo con tu manito presionando? No, buen profesor, ya requiere de la ayuda profesional. ¿Eso qué significa? Será necesario la presencia del médico, de la enfermera y por supuesto de medicamentos. Luego te van a suturar, por supuesto, te van a coser, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que es necesario la participación de un grupo de principios activos que recibe el nombre de ¿qué? De hemostáticos. Son aquellos principios activos o agentes farmacológicos que tienen por objetivo acelerar, estimular el proceso de la coagulación. Justamente ¿para qué? Para que en esta zona se coagule la sangre. ¿Por qué? Porque ha habido un corte de vasos. En realidad hay muchos vasos aquí. Y eso hace posible que se pierda el sangrado. Seguramente ustedes habrán visto, sobre todo a nivel hospitalario, ¿sí? Que no solo usan medicamentos para inyectar, para consumir, sino también le pueden colocar como una especie de apósito, ¿sí? O un pedacito, pareciera que fuese un algodón, ¿sí? Le colocan sobre la herida. Y como por magia, oye, se para el sangrado, que tienen hemostáticos. Ah, ya. ¿Para qué se emplea? Para prevenir, ¿qué cosa? Una hemorragia y, por supuesto, para tratarla desde el punto de vista farmacológico. ¿Ok? ¿Y cómo se consigue esa prevención y control de una hemorragia generada por rotura de vasos? Porque los principios activos aceleran la participación plaquetaria, aumentando así el taponamiento de dicha herida con
Por supuesto, un mecanismo de acción plaquetaria. Las plaquetas son muy importantes. También activando la cascada de la coagulación, haciendo que haya más participación del fibrinógeno, la fibrina, ¿ok? La trombina, la protrombina. ¿Por qué? Porque ellos forman parte de la coagulación. Pero inhibiendo la fibrinólisis. ¿Qué cosa es la fibrinólisis? Primero, la fibrina es un factor de la coagulación muy importante para que se produzca el taponamiento. Hace un rato vimos en el video, las plaquetas se pegan a esa zona dañada si está presente la fibrina. Por lo tanto, la fibrina es necesaria. Pero cuando ya cicatriza, la fibrina se degrada. Y si se degrada, ¿qué significa? Se reducen los niveles de fibrina. Menos fibrina, menos cicatrización. Repito, menos fibrina, menos cicatrización. ¿Y quién reduce la fibrina? La fibrinólisis, pues, profesor. Yo te pregunto, si una persona tiene fibrinólisis, es decir, su organismo está llevando a cabo el proceso fibrinolítico, ¿va a haber más coagulación o menos coagulación? Menos. Por lo tanto, ¿conviene si está con una hemorragia? No. Entonces, ¿qué significa? Hay que inhibir. ¿Qué, profesor? O sea, hay fármacos que inhiben la fibrinólisis. Y por supuesto, los fármacos hemostáticos cumplen estas funciones, que a continuación lo vamos a conocer. ¿Cómo se clasifican los hemostáticos? En hemostáticos sistémicos y hemostáticos locales. Por factor tiempo, lastimosamente, no vamos a poder desarrollar los dos. Entonces, hoy voy a desarrollar esto y ustedes van a investigar como actividad académica asincrónica complementaria sobre lo de acción local. De eso se trata. ¿Sí o no? No solo yo voy a estudiar lo que me ha dicho el profesor, sino yo tengo que investigar de tal manera que se van a complementar. ¿Ok? Se llamarán de acción sistémica porque obligatoriamente estos principios activos, claro que sí, esto está clarito por fármaco 1, llegan sí o sí al torrente sanguíneo. Y se llamarán de acción local porque no llegan al torrente sanguíneo. ¿Estamos de acuerdo? Lógico, pues, profesor. Y aquí, ¿qué características tenemos? Fármacos de sistémica, por supuesto, que se administran por vía oral y, por supuesto, por vía parenteral. Qué interesante, profesor. Y aquí encontramos a la protamina, al ácido tranexámico, al etamcilato, al carbazocromo y a la famosa vitamina K o fitoquinona o conaquión. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Sin embargo, lo de acción local, tenemos la trombina, la protrombina, el fibrinógeno, la fibrina, el colágeno microcristalino y la esponja de gelatina. Y todos ellos fundamentalmente no llegan a la circulación, es decir, generan una acción local. ¿Estamos de acuerdo? Miren qué interesante. Veamos entonces al primer grupo de hemostáticos sistémicos. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, al sulfato de protamina. Es un fármaco hemostático, chicos y chicas, pero que él clínicamente no se usa solo, sino siempre se va a emplear asociado con un anticoagulante llamado heparina. Siempre, siempre, siempre. Y la heparina es un anticoagulante. No estoy diciendo que sea un coagulante o hemostático. La heparina es un anticoagulante que a nivel hospitalario se puede usar para las intervenciones quirúrgicas. Claro que sí. Si a nosotros nos van a abrir por aquí, por el tórax, con un bisturí, ¿no es cierto que va a haber rotura de vasos o no? Lógico. ¿Se va a activar o no la hemostasia? Sí, pero ahí no conviene, ahí no conviene. Por eso nos aplican anticoagulantes. Porque si no, mira, la sangre que nos cortan por este lado, se va a empezar a coagular y eso puede ser peligroso. ¿Pero qué ocurre? Como la heparina es un anticoagulante y todos los anticoagulantes pueden provocar hemorragias como RAM, ya. La heparina puede provocar hemorragia
como efecto adverso. ¿Quién controla la hemorragia? Ahora sí, la protamina. Motivo por el cual, de preferencia a nivel clínico hospitalario, se utilizan juntos. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, es considerado la protamina como un antídoto en caso de intoxicación o sobredosis por heparina. Y acá nos dice la literatura científica, 1 mililitro de protamina, que es un hemostático, es suficiente para poder neutralizar la actividad hemorrágica generada por 1000 unidades internacionales de este anticoagulante llamado heparina. ¿Y cuál es el sustento farmacológico? Que la heparina se caracteriza porque es un fármaco de naturaleza ácida. Así como tal, genera su acción anticoagulante, pero con riesgo a provocar, por supuesto, hemorragias. Sin embargo, la protamina es un fármaco de naturaleza alcalina. Y todos sabemos por química elemental, cuando reacciona una sustancia ácida con una sustancia alcalina, ¿qué tipo de reacción se genera? Una reacción de neutralización. Muy bien, Tania. Excelente. Por lo tanto, al neutralizarse, ¿qué significa? Oye, la heparina seguirá generando su efecto anticoagulante, pero difícilmente generará hemorragia. Es decir, se forma una sal más estable de la heparina, de tal manera que se reduce la hemorragia generada por este principio activo, de uso exclusivo hospitalario. El ácido tranexámico. Antes de ello, resulta que la plasmina, chicos y chicas, la plasmina, ¿listo? Es el que destruye, aquí voy a colocar, es el que destruye la fibrina. Y hace un rato vimos en el video que la fibrina es necesario para que coagule la sangre. Cada vez que el ácido tranexámico se hace presente, no se genera dicha destrucción. Por ejemplo, cuando la plasmina que todos tenemos se une a nuestra fibrina, aquí está, miren, miren, la fibrina se destruye. ¿Y qué significa fibrinólisis? Destrucción de fibrina, pues, profesor. Yo te pregunto, si una persona tiene hemorragia, ¿conviene que se lleve a cabo la fibrinólisis? No, pues va a haber menos fibrina. Y si hay menos fibrina, ya no participan las plaquetas. ¿Y saben qué hace el ácido tranexámico, que es de amarillo acá? Se interpone entre ambos. Miren qué facilito. Si se interpone, ¿se podrá unir la plasmina con la fibrina? Está clarito, profesor. No se va a poder juntar. Al no unirse, no habrá mecanismo de acción, por lo tanto, no se va a producir la fibrinólisis. Por lo tanto, se está inhibiendo. Es decir, a este fármaco se le conoce también como un fármaco antifibrinolítico porque no va a permitir que la fibrina se degrade, se destruya. Por lo tanto, es un fármaco hemostático sistémico. ¿Estamos de acuerdo? Impide la actividad farmacológica del plasminógeno. ¿Qué significa? El plasminógeno tiene una íntima relación con plasmina. Es decir, menos plasminógeno, menos plasmina. Más plasminógeno, más plasmina. Pero finalmente la plasmina se une a la fibra. Este grupo de fármacos se puede administrar por vía oral o por vía parenteral. La vía oral, por supuesto, para tratamiento ambulatorio, cuando el médico considere, vaya a casa y vaya a seguir tomando este fármaco. Y la vía parenteral, por supuesto, para ser utilizado única y exclusivamente a nivel hospitalario. Oiga, profesor, ¿para qué se emplean? Para controlar los cuadros de hemorragia, para prevenir la hemorragia. Ay, el etamcilato. Otro principio activo hemostático sistémico, claro que sí, que se caracteriza porque él estimula la mayor participación de plaqueta. ¿Cómo es eso, profesor? Va a aumentar los niveles de plaqueta.
Hace un rato vimos el video que si hay una rotura de vaso, las plaquetas son importantes. Y por lógica, más participación plaquetaria generará más coagulación o menos coagulación. Más. La respuesta es evidente, más. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que aumenta el proceso de agregación y proceso de adhesión plaquetaria, haciendo que, por supuesto, se forme rápidamente el taponamiento plaquetario en la lesión del vaso sanguíneo, acelerando así indirectamente el proceso de la coagulación. Este grupo de fármacos también se puede consumir por vía oral y por vía parenteral. Por lo tanto, otra alternativa para que el médico lo pueda considerar en determinadas situaciones clínicas en donde haya, por supuesto, pérdida de sangre gracias a una hemorragia de cualquier etiología. El carbazocromo, otro fármaco también hemostático sistémico. ¿Listo? Él tiene una particularidad muy semejante a la anterior. También tiene una actividad, ¿sí?, plaquetaria. Es decir, propicia mayor participación de los agentes plaquetarios. Ya. Aumenta los niveles de las plaquetas. Ya está. Eso hace que aumente el proceso de adhesión y proceso de agregación plaquetaria. Por lo tanto, mayor participación de las plaquetas generará un mejor taponamiento plaquetario, de tal manera que se detiene el sangrado. Pero también existe la posibilidad de generar un efecto sinérgico cuando se asocia a la vitamina K. Por ejemplo, aquí está, asociado los dos, por supuesto, y en este caso particular, para ser administrado por vía parenteral. Pero el carbazocromo como tal, este principio activo, se puede consumir por vía oral y, por supuesto, por vía parenteral. Oye, mire qué interesante. La vitamina K. Resulta que la vitamina K o menadiono, fitomenadiono con aquión también es otro hemostático sistémico. Pero él tiene otra particularidad. Él ya no activa a la cascada de la, perdón, no activa a las plaquetas, sino va a hacerlo a través de la cascada de la coagulación. Es decir, van a activar a los factores de la coagulación dependientes de vitamina K. Por ejemplo, la protrombina, la trombina, ya, activan a esos factores de la coagulación, haciendo que, por supuesto, haya mayor formación de coágulos. Pero resulta que existen diferentes tipos de vitamina K, K1, K2 y K3. Y, por supuesto, la K3 es la que principalmente se emplea clínicamente. Cabe mencionar que hay vitamina K proporcionada por los alimentos. Hay vitamina K proporcionada por los microorganismos. Pero hay vitamina K que vienen en los medicamentos. Y por supuesto, la que viene como medicamento, como lo aprecias acá, es la que nos interesa. ¿Ok? Esta vitamina K también se puede consumir por vía oral y por vía parenteral. Por ejemplo, de todos los hemostáticos, cuando nacemos, cuando recién llegamos al mundo y nos desconectan de nuestra madrecita, ¿sí o no? Cortan nuestro cordón umbilical, ahí nos aplican la vitamina K. Ahí está, ¿no? Interesante. Y no es porque tengamos hemorragia, no, sino que al cortar se están rompiendo vasitos del cordón. Por lo tanto, esta vitamina K va a acelerar el proceso de la coagulación de dicho cordón. Cabe mencionar que la vitamina K es considerado como el antídoto, en casos de intoxicación por warfarina o cumarinas, que viene a ser un anticoagulante que se encuentra presente en muchos medicamentos como antitrombóticos. También este principio activo genera una neutralización sobre la
warfarina. ¿Ok? Pero la warfarina no es un hemostático, sino es un anticoagulante. Veamos a continuación los anticoagulantes. Uy, 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 el tiempo no da. Bueno, los anticoagulantes generan acción contraria a los hemostáticos, por supuesto. Contra la coagulación. Son aquellos principios activos que inhiben el proceso de la coagulación. Por lo tanto, retrasan la cascada de la coagulación. Están indicados para el tratamiento de la trombosis. Por eso muchos de ellos se le llaman antitrombóticos y también se van a utilizar para evitar la coagulación, sobre todo en casos de intervenciones quirúrgicas. Pero también hay anticoagulantes que se emplean para recolección de muestras sanguíneas. Claro, pues, profesor, cuando uno va a hacerse un examen de laboratorio y nos van a sacar sangre, lo colocan en un tubo de ensayo. ¿Y por qué no se coagula esa sangre que sale, obviamente, de nuestro vaso cuando lo colocan en el tubo? Porque tiene anticoagulante, pues. Por eso recordarán ustedes, hay Vacutainer, ¿no? Que tienen heparina. O muy bien, Tania, EDTA, ¿no? Le colocan este anticoagulante. Muy bien. ¿Eso qué significa? Que nuestra sangre no debe de tener coágulos. Ojo, no debe de tener, debe estar limpiecito como esta figura. Pero hay posibilidad de que la cascada de la coagulación del paciente esté alterada y empiece a formar coágulos. Y un coágulo circulante, a partir de ahora, se llama trombo. Un coágulo circulante es un trombo. Y este trombo a la larga puede generar obstrucción. Aquí está. Y si genera obstrucción, no va a haber una buena irrigación. Y un trombo no controlado, sobre todo, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, en donde nuestros vasos son muy pequeñitos, puede generar una obstrucción. ¿Sí o no? A nivel cardíaco también. Y eso contribuirá al desarrollo de ¿qué? Por ejemplo, de un derrame cerebral, ¿no? Un ACV, un accidente cerebrovascular. A nivel del miocardio, se obstruyen las arterias coronarias y puede ocurrir un infarto agudo al miocardio, comúnmente conocido como IMA. Y si el paciente tiene coágulos, ¿qué deberán de hacer los fármacos? Destruirlos. ¿Y cómo se llaman los fármacos que destruyen coágulos? Antitrombóticos. ¿Cómo se clasifica? Resulta que hay muchas formas de clasificarla. Una de ellos es inhibiendo la trombina. Por eso se llaman fármacos antitrombina. Antitrombina 3. Ahí está, mayúscula. Esta es la clasificación de acuerdo a su mecanismo de acción. Pero hay otros que van a bloquear ¿a quién? A la vitamina K que estimula a los factores de la coagulación. Hace un rato vimos, ¿no? La vitamina K es un hemostático, o sea, es un coagulante que activa los factores de la coagulación. Pero si esta persona tiene trombosis, hay que inhibir dicha actividad. Y dentro de los que bloquean a la trombina, tenemos a la heparina no fraccionada, a la heparina de bajo peso molecular y a los heparinoides. Y dentro de los antagonistas de la vitamina K, tenemos las cumarinas y la indadiona. Una forma de clasificar. ¿Ok? Qué interesante. La otra, o veamos el primero, los heparínicos. Los heparínicos. Miren, los heparínicos se caracterizan porque fueron los primeros anticoagulantes. Ellas se caracterizan porque se unen a la trombina 3, perdón. Trombina 3. Y la trombina 3 es un factor de la coagulación. Es decir, al trabajar la trombina 3, se acelera la coagulación. Pero al unirse, ¿qué va a ocurrir? Se va a inhibir. Y si se inhibe a la trombina 3, ¿qué significa? Que el factor de coagulación no va a trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Resulta que la heparina puede ser utilizada in vitro y puede ser utilizada in vivo. ¿Ya? In vitro para extraer muestras, in vivo para aplicarle al paciente. O sea, se puede... Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se me va. Ahí está. O sea, ¿qué significa?
para recolectar muestras sanguíneas puedo usarlo. Y para aplicar al paciente puedo usarlo. ¿Ya? Pero dentro de la heparina estándar encontramos la heparina no fraccionada, que es la que viene en un frasco vial de 5 mililitros. Y de ahí siempre se emplea una parte, una proporción. Se puede usar in vitro, sí, puedo usar, pero el detalle que es muy costoso. Si voy a recolectar 100.000 muestras de sangre, ¿te imaginas cuántos frasquitos de 5 mililitros necesito? Cualquier cantidad, va a salir muy costoso, pero sí tiene actividad in vitro. Pero tenemos la heparina de bajo peso molecular, la enoxaparina, la dalteparina, la fraxiparina, ¿sí? ¿Ok? Enoxaparina, fraxiparina, oparina, etc. Esta se caracteriza porque vienen ya en prejeringas o precargadas, jeringas precargadas. ¿Qué significa? Que ya están listas y preparadas con el contenido farmacológico para ser aplicadas, sobre todo en el tratamiento de la trombosis. Y luego tenemos los heparinoides, el paranán sulfato, el dermatán sulfato y el pentosan sulfato. Por supuesto, los dos más conocidos están aquí, los dos primeros. ¿Estamos de acuerdo? Pero resulta que existe otro grupo de fármacos, los anticoagulantes orales. Estos son solamente in vivo y son considerados como anticoagulantes, antivitamina K. ¿Y por qué se le llama antivitamina K? Porque bloquean a los factores de la coagulación dependientes de vitamina K. Por ejemplo, si se consume estos anticoagulantes orales, no se va a formar cantidad suficiente de protrombina. Y si no hay protrombina, no hay trombina. Y si no hay trombina, no hay fibrina. Y si no hay fibrina, no coagula. Por lo tanto, se da el efecto anticoagulante. Actúan sobre una enzima suriana molecular. Es una enzima. La vitamina K epóxido reductasa. De tal manera que la vitamina K no va a tener su capacidad funcional para favorecer la activación de los factores que dependen de ella. Aquí tenemos las cumarinas y las indandionas. Dentro de él, por supuesto, tenemos ¿qué cosa? La famosa warfarina, que es el más utilizado. Y ustedes lo saben, solamente se administra por vía oral. Este es el más conocido. Pero, ya lo dijimos, puede provocar como RAM, ¿qué cosa? Hemorragia. ¿Y cuál era el antídoto, chicos y chicas? La vitamina K. La vitamina K. ¿Se justifica o no? Oye, warfarina bloquea la vitamina K. Oye, si la bloquea, no va a haber factores. Por lo tanto, si se le da vitamina K, se reactivan. Y si se reactivan, por supuesto, se generará el efecto farma. Ahora veamos a continuación un pequeñito video que nos permite complementar sobre lo que estamos mencionando en esta oportunidad. Presten mucha atención. Aprendizaje correcto en la administración de heparina de bajo peso molecular. Pasos para una correcta administración de la heparina de bajo peso molecular. La mejor zona para pincharse es el abdomen, cogiendo como referencia, como mínimo, 2-3 dedos hacia la derecha o izquierda del ombligo. Cambie diariamente el lugar de inyección, alternando derecha e izquierda. Muy importante, no se debe pinchar en una zona que esté enrojecida, cerca de un lunar o una cicatriz. Procure pincharse diariamente a la misma hora. La zona del abdomen es la habitual y preferible, si bien otras zonas alternativas para pincharse son 1. Parte lateral y posterior de los brazos. 2. Parte superior de muslos, cara lateral. Desinfecte la zona con algodón impregnado con un desinfectante.
Destape la jeringa, girando y tirando suavemente. No saque el aire de la jeringa antes de la inyección. A la hora de pincharse, le recomendamos que esté tumbado boca arriba o recostado. Cójase un pellizco y manteniendo la jeringa boca abajo, introdúzcala verticalmente y completa. Inyecte el líquido lentamente, manteniendo el pellizco durante la inyección. Retire la jeringa lentamente y suelte el pellizco. No frote la piel en el lugar donde ha pinchado. Deseche la jeringa en un sitio seguro, contenedor casero tipo botella, envase de plástico duro resistente a la perforación y con tapón. Preguntas más frecuentes. ¿Qué son las heparinas de bajo peso molecular? ¿Y para qué sirven? Son medicamentos anticoagulantes utilizados tanto para la prevención como para el tratamiento de la trombosis, coágulos dentro de los vasos. Se administran generalmente por vía subcutánea. ¿Qué signos y síntomas son normales? Leve irritación local y pasajera. Pequeño hematoma en la zona de punción. Muy bien. ¿Qué nos dice este pequeño video indirectamente? Simple, profesor. Que la heparina de bajo peso molecular va a ser empleado fundamentalmente mediante inyección. ¿Eso qué demuestra? Que se está utilizando en este caso particular, ¿listo? Para generar una actividad farmacológica in vivo. Y el paciente tiene que autoadministrarse. Empleado, en este caso, la jeringa ya viene llena, ¿sí? Ya viene precargada, para el tratamiento y prevención de la trombosis. Esto no se puede usar, pues, para extraer muestras de sangre porque es caro. ¿Sí o no? Ahí está. ¿Listo? Pero, ¿qué ocurre? Existe otro grupo de fármacos que también son anticoagulantes, pero que son fundamentalmente empleados para extracción de muestras de sangre. Es decir, son anticoagulantes solo in vitro. Ya, la heparina puede ser in vivo o in vitro, pero la heparina de bajo peso molecular es in vivo nada más. En cambio, la heparina no fraccionada puede ser in vivo o in vitro, pero es costoso. La warfarina es solo in vivo, no se puede utilizar para extraer muestras de sangre, la warfarina. Pero en cambio, las que sí pueden ser empleados para la extracción de sangre son los denominados los capturadores de calcio. Resulta que el calcio, estimados estudiantes, es un factor de la coagulación, es decir, su presencia es muy necesario para que coagule la sangre. Repito, su presencia es muy importante para que coagule la sangre. Y tiene actividad coagulante cuando se encuentra en estado catiónico, es decir, con carga. ¿Pero qué hace el citrato, oxalato y EDTA? Se van a unir, voy a colocarlo acá, se une al calcio más 2 y miren, al unirse, deja de ser iónico y se convierte en calcio neutro. Y calcio neutro no sirve para la coagulación. ¿Eso qué significa? Que al formarse calcio neutro, se está formando quelatos. ¿Y qué es un quelato? Es una molécula neutra. Por lo tanto, el citrato, por ejemplo, en una gota de sangre, aquí está la gota de sangre, aquí hay calcio. Si hay calcio más 2, se va a coagular. Pero como se le ha aplicado una gotita de citrato, o en todo caso, oxalato o EDTA, al mezclarse, ¿qué va a pasar? Oye, la sangre no va a coagular. ¿Por qué? Porque este calcio ha pasado a ser
un calcio neutro. Y el calcio neutro nunca va a participar en la cascada de la coagulación. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, estimados estudiantes. Como han podido ver, hemos conocido el día de hoy a los hemostáticos que se emplean para las hemorragias, para parar una hemorragia. ¿Sí? Ahí está la protamina, pero la protamina sobre todo se emplea asociado aquí a la heparina. Lo acabamos de decir. Luego tenemos al etamcilato, al carbazocromo, a la vitamina K. ¿Sí? En donde, por supuesto, el objetivo es detener el sangrado. ¿Ok? ¿Y cómo lo hacen? Activando las plaquetas, inhibiendo la fibrinólisis. ¿Sí o no? O en su defecto, activando la cascada de la coagulación. En cambio, los anticoagulantes, ¿qué hacen? Lo contrario, inhiben la cascada de la coagulación. Lo pueden hacer a través de la trombina, 3. Claro que sí, los heparínicos. O lo pueden hacer a través de la vitamina K, porque al inhibirla no se formará, obviamente, todos los factores dependientes de vitamina K. De tal manera que los factores no trabajan y finalmente no se lleva a cabo el proceso de la coagulación. Como han podido ver, hemos tenido que adaptar, espero la comprensión de caso, a una horita nada más, que nos queda prácticamente corto. Sin embargo, no olviden de revisar, y siempre, Brigitte, por favor, comunicar las actividades que permiten complementar lo que estamos aprendiendo y además los temas que, por supuesto, son importantes sobre la farmacología EMA. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, estimados estudiantes, muchísimas gracias. Hemos culminado nuestra sesión de clase del día de hoy. Muy buenos días, cuídense. Hasta la próxima. La profesora, hasta luego. Cuídese, profesor. Recording stopped. Muchas gracias, Brigitte. No olvide revisar en el sílabo, si no me equivoco, no recuerdo, creo que la próxima semana viene una evaluación. Lo verifica, por favor, porque yo tengo clases, ¿ok? Ya, Y ya, me manda profesor. un mensajito. Muchas Ya. gracias, cuídense. Hasta la próxima.